Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues como os decía, muy buenos días a todos. Gracias sobre todo a Francisco y a Javier por participar con nosotros hoy en este webinario y muchas gracias a todos por asistir al mismo. Comentaros un poco desde el punto de vista de organización. Vamos a seguir el programa que os hemos enviado, en el que intervendrán con sus ponencias tanto Javier como Francisco, y luego haremos un turno de preguntas para que podáis, bueno, para todas las dudas que os hayan ido surgiendo, las podamos resolver. Si os parece, todas las preguntas que tengáis nos las podéis ir haciendo a través del chat y luego ya al final en este periodo de preguntas os las contestaremos. Desde el punto de vista también que siempre nos gusta comentar, si no tiene ningún problema tanto Francisco como Javier, os enviaremos a todos los inscritos la presentación para que así también la tengáis. Y nada, y bueno, pues simplemente comentaros eso, que ya desde hace un tiempo queríamos celebrar este webinario centrado en el marcado C de ventanas motorizadas. Al final es una realidad, cada vez más las ventanas van motorizadas, se integran en sistemas cada vez más digitales, más domóticos y cada día más tenemos en edificación todos estos productos motorizados. Y esto desde el punto de vista de ventanas pues supone un cambio porque en este momento es cuando la ventana se convierte también en una máquina y le aplican, ahora Francisco lo explicará en detalle, directivas con las que pues, no estábamos acostumbrados, ya que nosotros siempre nos focalizamos en el reglamento de productos de construcción y bueno, nos parecía muy interesante explicar la implicación que tiene que el producto se convierta en una máquina respecto a la documentación que se tiene que generar y bueno, las precauciones que se tienen que tener. Como os decía, la presentación está estructurada. Primero Javier López Quiles de UNE, la Asociación Española de Normalización, nos va a hacer una pequeña presentación del marcado C de ventanas desde el punto de vista del reglamento de productos de construcción y posteriormente Francisco Luis Arribas, también de UNE, analizará ya este marcado C según la directiva de máquinas. Agradecer a UNE el que Francisco y Javier hayan participado hoy con nosotros y ya no robo más tiempo. Cuando quieras, Javier, te voy a dar el rol de presentador y puedes... Listo. Y puedes compartir ya la pantalla. Lo que os iba también a decir al resto, mientras Javier va compartiendo la pantalla, es que sí que os agradeceríamos que tuvierais tanto el micrófono como las cámaras apagadas para que así vaya mejor el webinario. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a SEFAVE por habernos invitado a este webinario. Esperamos que sea muy útil a todo el mundo. Como ha comentado Inés, yo voy a hablar brevemente sobre lo que es el marcado CE para ventanas motorizadas exclusivamente desde el punto de vista del reglamento de productos de construcción. Para ello vamos a hacer un breve repaso sobre la legislación y normalización aplicable a este tipo de productos. Luego veremos un poco las características esenciales, sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. Y terminaremos viendo lo que es una declaración de prestaciones y el propio marcado CE. Lo primero es comentar que hay un reglamento y dos directivas que aplican a las ventanas motorizadas. Es el reglamento de productos de construcción, que seguro conocéis, y por otro lado la directiva de máquinas y compatibilidad electromagnética. Hay otras directivas de baja tensión, pero sus requisitos ya están incluidos en la de compatibilidad electromagnética y la de equipos radioeléctricos que afecta en el caso de tener algún mando a distancia. En cuanto al reglamento de productos de construcción, pues también es necesario tener claro que hay algunas excepciones. No todos los productos están obligados a emitir una declaración de prestaciones y a fijar el marcado C. En términos generales son los productos que se fabrican por unidad, los que son, digamos, excepcionales. También pueden ser los de conservación del patrimonio o los que se fabrican en la propia obra, no en una fábrica. Las normas que aplican a las ventanas motorizadas o pueden aplicar son, en primer lugar, la 14.351, parte 1, y en el caso de ser una ventana que tenga características de resistencia al fuego y o control de humo, aplicaría también la 16.034.
Pasamos a ver el tema de las características esenciales que podemos encontrar en los anexos ZA de estas dos normas. En el caso de la 14.351, lo primero que es muy importante ver es el uso previsto. Esta norma aplica a ventanas que se usen para comunicación en lugares residenciales y comerciales. Cualquier otro uso que no sea este no está sujeto a declaración de prestaciones y a marcado CE. Y también podemos ver que cada característica esencial puede ser declarable o no en función del tipo de producto. Por ejemplo, tenemos aquí las ventanas, las puertas y ventanas de tejado, y no todas las características aplican a todos los productos. En la columna derecha podéis ver las características esenciales que se incluyen en esta tabla Z1. Algunas de ellas bien se mencionan, pero están desarrolladas en la norma de ventanas con control de humo, la 16.034. También hay que decir que no todas las características esenciales son de obligada declaración. En el caso de España, solo estamos obligados a declarar las que están subrayadas en rojo. Luego tenemos la tabla ZA2, que es en la que encontramos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Podéis ver que en esta columna se indica sistema de verificación de la conformidad, pero es la nomenclatura antigua de la Directiva de Productos de Construcción. Pero ahora es lo que llamamos evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. En el caso de los productos a los que afecta la 14.351, podéis ver que en función del tipo de producto y del uso previsto hay diversos sistemas de evaluación y verificación que son el 1, el 3 y el 4. Y la diferencia entre cada uno de ellos es que implica más o menos tareas tanto para el fabricante o para el organismo notificado, y las cuales podéis ver en el esquema de la parte derecha. En cuanto a la norma 16.034, tenemos que tener siempre en cuenta el uso previsto, que es para productos en compartimentación resistente al fuego, que sean estancos al humo y que estén en recorridos de evacuación. Aquí el Código Técnico de la Edificación hace mención a esta norma de una forma genérica, por lo cual todas las características esenciales son declarables. En cuanto al sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, aquí solo tenemos el sistema 1, que implica tareas tanto para el fabricante como para el organismo notificado. Un poco lo que comentábamos antes de la obligatoriedad o no de declarar ciertas características esenciales y sus prestaciones. Las propias normas indican que si no hay reglamentación nacional al respecto, no hay obligación de declarar estas características, por lo cual en la declaración de prestaciones y en el marcador CE se puede poner prestación no determinada. También hay que destacar que el Reglamento de Productos de Construcción prevé ciertos procedimientos para aligerar la carga económica a las empresas. En términos generales, se trata de aprovechar información ya disponible, por ejemplo, de ensayos realizados previamente o de compartir ensayos entre varias empresas. También las microempresas se ven beneficiadas por la posibilidad de cambiar un sistema de evaluación 3 a 1.4, que ya no implica la intervención de un organismo notificado, o incluso también de utilizar las propias instalaciones del fabricante para realizar ensayos. Pasamos a la última parte y no podemos dejar de mostrar un ejemplo de declaración de prestaciones. Sabéis que este es un documento que se debe entregar a la persona que adquiere el producto y que trata de identificar tanto el producto que se vende como al fabricante o su posible distribuidor. En el caso de que participe un organismo notificado en la evaluación y verificación de las prestaciones, pues a este organismo notificado la norma que aplica y, por supuesto, las prestaciones declaradas, es decir, las características esenciales que se han evaluado y las prestaciones que se dice que el producto tiene.
Esta declaración de prestaciones siempre se debe entregar, ya sea en papel o por vía electrónica y en el idioma del país en el que se comercializa el producto. En cuanto al marcado CE, aquí podéis ver un ejemplo típico de un marcado CE completo, que contiene información muy similar a la declaración de prestaciones, lo único que sabéis que se fija sobre el propio producto y se debe hacer de una manera que quede bien fijado sobre el propio producto, sobre una etiqueta en el producto o bien, si no puede ser, de las dos anteriores maneras, en la documentación que acompaña al producto. Es importante destacar que el marcado CE solo se puede fijar a un producto si se cumple toda la reglamentación que le afecta. En este caso, en las ventanas motorizadas debemos cumplir tanto el reglamento de productos de construcción como las otras dos directivas que hemos mencionado. Si no cumplimos con los tres, no podemos fijar el marcado CE. Y por último, un recordatorio de la documentación técnica que se debe entregar a la hora de comercializar la ventana motorizada, que es la declaración de prestaciones y la declaración de conformidad en el caso de la directiva de máquinas o de compatibilidad electromagnética. El marcado CE, las instrucciones de uso y mantenimiento, información de seguridad y el libro de mantenimiento. Y ya para terminar, pues aquí he querido poner unos enlaces a diversos documentos que amplían toda esta información que os acabo de comentar. Por mi parte nada más, muchas gracias. Y doy paso a mi compañero Francisco, que va a ampliar la información en relación a la directiva de máquinas. Muchas gracias, Javier. Pues le damos paso a Francisco. Listo, ya lo tienes. Muy bien, buenos días a todos. Lo primero, agradecer evidentemente a SEFAVE la invitación que nos ha hecho, tanto a Javier como a mí especialmente, ya que soy el responsable dentro de UNE de todo lo relacionado con la seguridad de las máquinas, desde el punto de vista de normalización y también dando apoyo a todos los sectores de máquinas en España para tratar de solventar pues dudas, acciones a realizar, sobre todo con el uso de las normas que se elaboran específicamente, que son elaboradas por los sectores específicos de máquinas para dar conformidad con la propia directiva de máquinas. Mi ponencia pues se va a versar básicamente en lo que ya ha comentado mi compañero Javier, sí, pero evidentemente desde el lado de la directiva de máquinas. Es cierto que diríamos, las relaciones son estrechas entre el Reglamento de Productos de la Construcción y la Directiva de Máquinas, pero tienen, diríamos, ciertas salvedades por el hecho en sí de que el planteamiento, en cierta manera, puede darse de forma similar, porque estamos dentro de un marco normativo en el que se establece lo que se llama como nuevo enfoque, y en ese nuevo enfoque la cuestión es que a partir de una directiva, de una reglamentación, se establecen unos requisitos esenciales. Y esos requisitos esenciales, la ventaja que tenemos a través de la normalización es que se pueden cumplir utilizando o bien normas armonizadas o directamente ir por libre. En este caso no es recomendable ir por libre, sino que es muy recomendable seguir las normas armonizadas. A través de ellas obtenemos la presunción de conformidad y a través de la presunción de conformidad que el propio fabricante autodeclara cumpliendo toda una serie de requisitos, pues podemos poner el marcado CE en el producto y podemos comercializar ese producto sin tener ningún problema legal. Si no vamos con las normas armonizadas, tenemos que hacer una revisión técnica de todo el producto, contar con la ayuda de organismos notificados, obtener una conformidad y a partir de ahí poder poner de igual modo el marcado CE. En este, diríamos, marco de nuevo enfoque, que no solamente aplica a máquinas, a reglamentos de productos de la construcción, sino que hay otra serie
de reglamentaciones con esta misma orientación, de que es el propio sector privado el que se autorregula, el que establece las propias normas a través de los comités técnicos de normación, como pueden ser, por ejemplo, los juguetes, como pueden ser los equipos a presión, etcétera, etcétera. Un montón de sectores industriales están, diríamos, enmarcados en lo que se denomina el nuevo enfoque. Como ya ha comentado también Javier, las ventanas motorizadas están bajo un reglamento europeo de productos de la construcción, bajo un reglamento, una directiva de compatibilidad electromagnética, una directiva de equipos de radio como añadidura a las dos anteriores por el hecho de que evidentemente hay ventanas que se actúan con mandos a distancia, bien sea radio, bien sea wifi, bluetooth, etcétera, etcétera. Esa directiva de radiofrecuencia también le aplica. Y del otro lado, con un reglamento europeo de normalización y con un reglamento de productos de la construcción, lo que se obtiene es que la Comisión Europea elabora un mandato de normalización, establece unos criterios para que los organismos de normalización elaboren una serie de normas. Y esa serie de normas son las que revierten hacia, diríamos, las buenas prácticas del sector para obtener la conformidad de los productos con lo que está establecido en las directivas. Llegados a este punto, lo que se define es la norma armonizada. La norma armonizada, como bien os he comentado, lo que conseguimos con ella es obtener la presunción de conformidad con los requisitos a su vez que contiene la directiva. En este caso, hablaríamos de la norma armonizada que ya ha mencionado también mi compañero, la norma europea 14.351, en la que la propia norma indica, dice que esta norma ha sido elaborada bajo un mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea, traduce todo lo que os estoy diciendo a un texto que se puede leer en las normas. Y a su vez también incluye la relación con las directivas que se recogen en los anexos. En este caso, hay varios anexos en esta norma y uno de ellos es el que específicamente se refiere a la Directiva 2642, de tal manera que dice que el cumplimiento de esta norma otorga presunción de conformidad con los requisitos de la directiva. Llegados a este punto, todo el mundo o todos como fabricantes que sois, pues tenéis, diríamos, bastante claro este proceso, de dónde viene la existencia de una norma armonizada. No es un capricho del sector, no es un capricho de un comité técnico de normalización a nivel europeo, sino que es una consecuencia de una estructura planteada como infraestructura general de calidad y seguridad industrial a nivel europeo. Pues bien, esa propia norma, la 14.351, que todos conocéis, en su apartado 4.24.2 habla de ventanas motorizadas y a su vez habla de que los equipos instalados en esas ventanas tienen que cumplir con otras dos normas, la 60.335, parte 2, 113 y los apartados de la 12.453. ¿Qué nos conlleva esto? A ver que esta norma, la 60.335, 2-103, es a su vez una norma armonizada. Lo que nos indica, diríamos, es en escala los requisitos, dónde tenemos que llegar, la precisión que tenemos que plantear en nuestro producto, en nuestra ventana motorizada, para cumplir con los requisitos de la directiva. No hay nada, diríamos, que se deje al azar, sino que todo está recogido en estas dos normas. Son normas muy importantes y lo que se habla es de los requisitos mínimos, en este caso particulares, para accionadores de portones, puertas y ventanas. Llegados a este punto, como resumen de todo lo que os he comentado, como marco normativo, como utilización de normas armonizadas, se establecen unos requisitos y la traducción de estos requisitos de seguridad se hacen a través de las normas. Y como todos sabéis, se elaboran en los organismos europeos de normalización y se publican sus referencias. Esto es muy importante a la hora de establecer cuál sí o cuál no, a la hora de preguntarse qué norma puedo utilizar para obtener conformidad o no. Simplemente con ver los listados que publica el Diario Oficial de la Unión Europea, tenemos la certeza y la evidencia de que la norma que estamos siguiendo, que estamos utilizando,
como herramienta para nuestro diseño y nuestra fabricación de nuestro producto, es una herramienta que nos otorga presunción de conformidad. Si aparece la referencia de esta norma en el Diario Oficial de la Unión Europea, automáticamente estamos obteniendo conformidad con la directiva. Simplemente como información, existen varios tipos de normas armonizadas bajo la directiva de máquinas. Se establecen diferentes criterios por el hecho en sí de que no podríamos tener una sola norma que aplique a un producto exclusivo. Lo que se hace en el mundo de la normalización es, diríamos, haciendo una escala horizontal y una escala vertical, se definen normas tipo A, que son las normas que establecen los principios generales para el diseño. En este caso, como mención especial, sería la UNE en ISO 12100. En esa norma se establecen unos checklists donde se evalúan los riesgos que pueden generar esa máquina y los medios para poder reducirlos, eliminar o informar. Porque el principio general de seguridad de las máquinas, como todos sabéis, es primero identificar y evaluar el riesgo, luego ver qué hacer con él, y una vez que se sabe cómo atenuarlo o cómo reducirlo, y si no se puede ni atenuar mediante medios de protección, resguardos, etcétera, no se puede reducir o eliminar en su totalidad, pues cuanto menos hay que poner un aviso para que el operador, la persona que va a utilizar esa máquina, tenga constancia de que, oye, si tocas esa superficie caliente que no he podido, diríamos, aislar, te puedes quemar. A modo, diríamos, de ejemplo sencillo. Luego existen otro tipo de normas, que son las normas tipo B, que le aplican a la mayoría de las máquinas y son componentes o dispositivos de seguridad o aspectos particulares relacionados con las distancias, temperaturas de superficie, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues podemos encuadrar las normas que regulan la fabricación y el uso de las paradas de emergencia, de los resguardos, de los sistemas optoeléctricos que impiden, por ejemplo, que una ventana, a la hora de cerrarse, una ventana motorizada, pues que no atrape a una persona o atrape un miembro, un brazo, la cabeza de una persona, sino que tenga un sistema de seguridad que impida que esa ventana cause daño, cause diríamos, algún daño a la persona que está en sus inmediaciones. Y luego existen las normas tipo B, que son normas de seguridad particulares, que establecen requisitos particulares, apoyándose evidentemente en las normas mencionadas tipo A y tipo B, pero establecen requisitos particulares, pues pueden ser aplicables a un determinado grupo de máquinas, por ejemplo, pues máquinas para movimiento de tierras, máquinas para manipular, cortar, modificar madera, máquinas para prensas mecánicas, etcétera, etcétera. Las máquinas, diríamos, que podemos encontrarnos en cualquier fábrica o en cualquier instalación industrial. Entonces, a partir de ahí, las normas armonizadas aportan certidumbre a todos los implicados en el ciclo de vida del producto. El hecho de que exista la norma nos permite tener una validez, como he comentado, en absolutamente cumplimiento de requisitos, buenas prácticas, definición de para qué se utiliza eso, guías a la hora de establecer mantenimientos, a la hora de establecer controles, etcétera, etcétera. Dan certidumbre a todo el ciclo de vida del producto. Entonces, llegados a este punto, quería daros unas nociones básicas a la hora de establecer el marcado según la directiva de máquinas. Como ya ha comentado tanto Inés como Javier, evidentemente vosotros, en el momento en el que, diríamos, modificáis o introducís un nuevo utilidad a la ventana, os estáis convirtiendo en fabricante en sentido estricto de la directiva de máquina. ¿Y qué es un fabricante? Diríamos una persona física o jurídica, diríamos que diseña o fabrica una máquina o una cuasimáquina cubierta por la presente directiva y que el fin, diríamos, de ese producto es la comercialización bajo su nombre o su propia marca o para su propio uso. Y en ausencia de un fabricante, en el sentido indicado, se considera fabricante cualquier persona física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina o una cuasimáquina cubierta por la presente directiva. También añade que fabricante es la persona física o jurídica que procede al ensamblaje e instalación final del producto mediante la combinación de componentes suministrados por el mismo o por distintos fabricantes.
Vosotros seguramente no fabriquéis los motores, los accionadores de las ventanas motorizadas, pero al integrarlos en las ventanas os estáis convirtiendo en fabricantes. Y, por supuesto, cualquier persona que proceda a la motorización de un producto, de la construcción ya instalado, aunque no haya sido fabricado por el mismo. Esto viene, diríamos, estas tres definiciones lo que hacen es dan mucha certidumbre a que efectivamente cuando, diríamos, utilizáis un accionamiento motorizado en una ventana, os habéis convertido en fabricantes en sentido, diríamos, estricto y amplio de la directiva de máquinas. Lo quería dejar claro. Otro concepto que os podéis encontrar a la hora de establecer el proceso como tal, la definición de cuasimáquina. Una cuasimáquina es un conjunto que constituye casi una máquina. Ahí los legisladores no le dieron, diríamos, demasiado a la cabeza, pero que evidentemente se matiza, que no puede utilizarse o que no puede realizar por sí mismo una aplicación determinada. Entonces, la cuasimáquina, por ejemplo, está destinada únicamente a ser incorporada o ensamblada con otras máquinas para dar un uso, diríamos, final. Evidentemente, ya en el campo de las ventanas motorizadas, si la ventana motorizada está compuesta por cuasimáquinas acompañadas de una declaración de incorporación e instrucciones de montaje, la persona que incorpora la cuasimáquina al conjunto debe considerarse como el fabricante de la máquina. Evidentemente, tiene que aplicar los requisitos esenciales de la directiva de máquinas y, a su vez, evidentemente, tiene que incorporar una documentación técnica. Todo lo que comentó Javier en los puntos finales de su exposición. Tiene que adjuntar un manual de instrucciones, redactar una declaración de conformidad y colocar el marcado CE en la unidad montada. Evidentemente, como concepto más básico de cuasimáquina, el marcado CE también le aplica a las cuasimáquinas. Por lo tanto, vosotros, cuando adquirís una cuasimáquina a un tercero para ensamblarla en vuestra ventana y convertiros en fabricante, necesitáis o tenéis la obligación de solicitar a este fabricante una documentación técnica de la cuasimáquina, las instrucciones del montaje de esta cuasimáquina, porque si lo hacéis, diríamos, o no tenéis esas instrucciones de montaje, podéis hacerlo bien, pero también podéis hacerlo mal. Si luego ocurre un accidente y diríamos, no es responsabilidad vuestra, sino que la cuasimáquina, el accionador, tiene problemas, etcétera, etcétera, pues si no tenéis esas instrucciones de montaje no podéis justificar en cierta medida que la instalación que hayáis hecho es la adecuada para esa cuasimáquina, para ese accionador. Y evidentemente también tiene que tener una declaración de conformidad. Entonces, estos dos últimos documentos, instrucciones de montaje y declaración de incorporación, deben de acompañar a la cuasimáquina hasta que se incorpora a la máquina final y, a su vez, debe de ser adjuntada esta información al expediente técnico de la máquina completa, de la ventana motorizada en este caso. Entonces, como resumen de todo y entrando ya a lo que es en el proceso, diríamos, para que podáis marcar las ventanas motorizadas, para que podáis, diríamos, seguir lo establecido por la directiva de máquinas. Es necesario elaborar un expediente técnico. Es necesario establecer criterios en cuanto a los procesos de fabricación, establecer criterios en cuanto a calidad o a sistemas de gestión de la calidad, por el hecho de que si se fabrica una ventana con unas determinadas características, el proceso de fabricación asegure que todas esas ventanas, que las siguientes ventanas en la cadena de producción sigan teniendo los mismos requisitos, sigan cumpliendo, sigan teniendo los mismos parámetros mínimos de calidad y seguridad. Hay que elaborar un manual de instrucciones de uso y de mantenimiento, hay que elaborar una declaración de conformidad y hay que establecer, hay que poner el marcado CE en el producto. Entonces voy a detallar más o menos de forma breve, porque aquí podríamos estar, pues eso, muchísimo tiempo. Voy a detallar de forma breve cada uno de los puntos que estoy mencionando. En cuanto al expediente técnico, pues el expediente técnico debe demostrar la conformidad de la máquina con los requisitos de la presente directiva y debe, diríamos, posibilitar que los fabricantes podáis demostrar la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud pertinentes. Y, evidentemente, ayuda
a las autoridades de vigilancia del mercado a comprobar efectivamente la conformidad de esa máquina, de los riesgos que puede producir esa máquina, con las acciones que se han tomado para eliminarlos o reducirlos, más allá de lo que se puede presuponer como una inspección visual. Porque aquí muchas veces sucede que la inspección visual determina, efectivamente, me parece que eso es seguro, me parece a simple vista que eso no va a causar daño, está bien instalado, pero al final si no hay un expediente técnico por detrás que efectivamente da certidumbre a esos criterios visuales, pues podemos tener problemas. Entonces es muchísimo mejor elaborar un expediente para que, si las autoridades de vigilancia del mercado o ante cualquier problema, una vez instalado, una vez en funcionamiento la ventana motorizada, pues pueda generar dudas en cuanto a si se ha hecho bien o se ha hecho no tan bien. Entonces, el expediente técnico, ¿qué tiene que contener el expediente técnico? Y tiene que estar 10 años a disposición de vigilancia del mercado. Esto es muy importante. A la hora de que sucedan cosas o que no sucedan cosas, siempre el guardar la información es, diríamos, algo que, bajo mi punto de vista, tranquiliza a todos, al cliente, al fabricante y sobre todo a la autoridad. Es decir, yo dispongo de esa información y puedo suministrártela al minuto de que haya ocurrido algún problema, de que haya alguna solicitud, algún requerimiento. Si se tiene y se tiene que tener durante 10 años, no habría ningún problema. Tiene que establecer una descripción del producto, tiene que tener un plano de conjunto y planos de los circuitos de mando. Tiene que tener planos detallados y completos, notas de cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc. Documentación relativa a la evaluación de riesgos y normas y especificaciones técnicas utilizadas con indicación de los requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos por dichas normas. Eso es algo al hilo del anexo ZA que os comentaba al principio. En los anexos Z de las normas ya se especifican los requisitos esenciales de la directiva cubiertos por esa norma. Eso no es algo que tengáis que hacer, sino que la propia norma armonizada ya lo indica. Y luego, como expediente técnico, cualquier informe técnico, diríamos, que refleje resultados de ensayos se debería incluir. Debe incluir un manual de instrucciones, debe incluir la declaración de incorporación de las cuasimáquinas incluidos y las correspondientes instrucciones para el montaje de esta y debe de contener la declaración CE de conformidad. El proceso de fabricación, lo que os comentaba a grandes líneas, es que el fabricante debe tomar las medidas necesarias para que el proceso de fabricación se desarrolle de modo que garantice que los productos que se fabrican son todos iguales, cumplen los mismos requisitos y todos, diríamos, tienen la misma calidad. Entonces, si el proceso de fabricación que tenemos instaurado garantiza eso, pues eso, diríamos, nos permite pasar al siguiente nivel en cuanto a la posibilidad de marcar CE según la directiva de máquinas. En el punto 3 estaríamos ya hablando del manual de instrucciones y mantenimiento. Evidentemente aquí lo que se traduce es que tenéis que trasladar primero el uso obligatorio de leer el manual de instrucciones, porque eso es algo que muchas veces se plantea como información comercial, pero bajo mi punto de vista es una información de uso que debería de tener, digamos, sobre la mesa cualquiera que vaya a utilizar cualquier máquina, incluidas evidentemente las ventanas motorizadas. Todos, diríamos, en nuestra cultura, diríamos, como operadores, como usuarios finales, deberíamos de tener la cultura de leer el manual de instrucciones. Nos podemos encontrar sorpresas mayúsculas si no leemos este manual de instrucciones. Entonces, brevemente, el manual de instrucciones, ¿cuál es el propósito? Pues proporcionar al usuario información que permita una utilización eficaz y segura de la máquina, y cuando se prepara el manual de instrucciones debemos de seguir un proceso de comunicación, diríamos leer, pensar, utilizar, evidentemente aplicar en este caso el sentido común. No hay que inventar grandes palabras técnicas que dices no las entendemos, ni rebajarnos a un lenguaje de la calle que resulta un poco, diríamos, tan falto de igual de criterio, bajo mi punto de vista. Entonces, con que se haga ese proceso de leer, pensar, utilizar, diríamos, lograríamos la máxima efectividad para el lector.
La información básica que tenemos que incluir en el manual de instrucciones pues es la razón social, la dirección del fabricante y su representante, designación de la máquina, declaración CE, descripciones, explicaciones necesarias para el uso, mantenimiento, reparación de la máquina, diríamos criterios de sentido común que sirvan o que den utilidad para el usuario final de la máquina y para el que la comercializa también, que no puedas, si estableces literatura comercial basándote en el manual de instrucciones, que no puede haber contradicciones. Evidentemente, la literatura comercial no tiene carácter en teoría legal, pero el manual de instrucciones sí. Lo normal que es que sean, diríamos, complementarias, que en la literatura, diríamos, comercial de producto se digan para qué utilizar y cómo utilizar la máquina de forma general, y en el manual de instrucciones y mantenimientos se den ya los detalles más pertinentes y más precisos. El manual de instrucciones debe incluir pues requisitos específicos contemplando la norma armonizada de la máquina concreta. En este caso, si tenemos la norma armonizada y en esa norma armonizada ya existe un capítulo, que suele ser el capítulo 6 o el capítulo 7, instrucciones para la utilización, pues no tenemos que inventarnos nada nosotros, sino que literalmente copiamos lo que pone esa norma y hacemos un checklist y adjuntamos la información técnica que nosotros disponemos para completar ese checklist. Entonces, como resumen final, el manual de instrucciones tiene que ser un manual original o una traducción del manual original en castellano. Esto es muy importante porque ocurre de vez en cuando que máquinas fabricadas allende de los mares, la traducción la hace más o menos Google Traductor. Y a la hora de, diríamos, utilizar máquinas más sencillas o menos complejas, igual no hay problemas porque es fácil de entender, diríamos, el funcionamiento de una máquina. Pero cuando son temas más complejos, que pueden generar mayores riesgos o generar peligros, etcétera, etcétera, es obligatorio tener una traducción, diríamos, del manual original en castellano. Y esto es obligatorio. Todas las máquinas puestas en el mercado tienen que contener un manual de instrucciones en el idioma oficial o en alguno de los idiomas oficiales del país donde se vaya a comercializar la máquina. Ahora, ¿dónde obtenemos indicaciones para elaborar el manual de instrucciones? Pues evidentemente en la directiva de máquinas, pero también en normas, en las normas que os he mencionado. En la norma 12100, la norma tipo A que os mencionaba hace un rato, ahí hay un capítulo dedicado, un apartado dedicado a documentos que acompañan a la máquina, en particular manual de instrucciones. En las normas tipo C que os comentaba, lo que también hacía recordatorio de antes, el capítulo 7 indica el contenido del manual de instrucciones. Y existe además una norma genérica, una norma tipo A, que es la norma de seguridad de las máquinas, manual de instrucciones, principios generales de redacción del manual de instrucciones. Entonces, esta norma lo que hace es complementa lo ya establecido en la 12100 y establece una estructura del manual de instrucciones teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida de la máquina. Y evidentemente aporta información sobre qué riesgos residuales tenemos que informar y evidentemente no habla de ruido y de vibraciones. En nuestro caso de ventanas motorizadas, pues son riesgos que no se van a tener en cuenta porque la propia máquina, la propia ventana motorizada no genera este tipo de riesgos al operador, ni ruido ni vibraciones. Pero bueno, simplemente que sepáis que existe esta norma 20.607 que os puede ayudar a la hora de elaborar el manual de instrucciones. ¿Para quién, diríamos, es aplicable los manuales de instrucciones? Para todos, instaladores, operadores, personal técnico, personal de limpieza, personal de desmantelamiento. Es un documento que tiene que tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto y es un documento que tiene que servir a todos los que en algún momento de la vida útil de la ventana motorizada están cerca de ella. Y lo ya comentado, tiene que ser comprensible, tiene que ser simple y breve, estar expresado en términos de unidades coherentes. Recomendamos las magnitudes, evidentemente, del sistema internacional, en voz activa y fácilmente traducible por el hecho de que si vosotros planteáis como fabricantes la exportación, pues que sepáis que seguramente hay acuerdos. Eso no es algo que haya comentado, pero es necesario decir. En multitud de países iberoamericanos, pero en general de todo el mundo,
hay acuerdos diríamos, de aceptación, por los cuales una ventana motorizada con el marcado CE fabricada en España cumple los requisitos establecidos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, en China, en Estados Unidos, en toda Sudamérica, porque hay acuerdos, diríamos, amparados por la Organización Mundial del Comercio, diríamos, acuerdos de reconocimiento mutuo, que se llaman. Si tú haces las cosas bien en Europa, esas cosas bien hechas en Europa me sirven también a mí en Australia, me sirven también a mí en Iberoamérica, en Estados Unidos, con, diríamos, condicionantes particulares, pero que minimizan el trabajo extra a realizar. Entonces, al ser fácilmente traducible, lo que os permite es que cualquier producto que pongáis en el mercado de otro país pues sea fácilmente, diríamos, entendible. Y lo que os comentaba del manual de instrucciones, en general, ante un accidente, la autoridad plantea sobre el equipo de trabajo, oye, ¿está el marcado C, la declaración de conformidad y el libro de instrucciones? Si falla algo de esto, pues se suelen tener problemas, porque diríamos, la autoridad, los requerimientos judiciales, etcétera, etcétera, siempre plantean que como mínimo tiene que existir esto para que eso se haya puesto en el mercado de una forma segura, con los requisitos mínimos establecidos en la legislación. Y evidentemente, también como ejemplo, deciros que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, pues sí que lo incluye la no, diríamos, presentación, el no adjuntar el manual de instrucciones en la documentación técnica de la ventana motorizada como un defecto, diríamos, como una posible causa de accidentes. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta. El siguiente punto a la hora de establecer el proceso del marcado CE según la directiva de máquinas sería la declaración CE de conformidad, que se entrega junto con el producto. Esto es un documento que la propia directiva establece como autodeclaración. Es responsabilidad del fabricante el elaborar este documento, firmarlo y decir que su ventana motorizada cumple con los requisitos de la directiva, cumple con la legislación y se puede poner en el mercado con total seguridad. Entonces, esto frente a otras máquinas, otras situaciones, nos permite, digamos, no tener en cuenta a terceras partes. Como comentaba al principio, si fuésemos donde no hay normas armonizadas, tendríamos que contar con organismos notificados que nos certificasen, que nos homologasen, etcétera, etcétera, en nuestro producto. En este caso, las ventanas motorizadas están, diríamos, sujetas a la autodeclaración de conformidad. Simplemente tenemos que indicar en este documento una razón social, un nombre, una dirección, descripción e identificación del producto, diríamos la ventana indicada en el capítulo 3 cumple con las disposiciones de la directiva, como ejemplo de redacción, y que en la evaluación diríamos, de conformidad con las directivas se han empleado las siguientes normas y ya ponemos los códigos de las normas que hayamos empleado. Y la presente declaración de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante con el nombre, apellido, razón social indicado anteriormente. Se firma por nombre del director técnico, el nombre completo, diríamos el responsable, el que tenga los poderes dentro de la empresa que fabrica las ventanas motorizadas, y ese sería el documento a presentar como declaración de conformidad. Como ejemplo, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo redactar, diríamos, la declaración CE de conformidad. Tiene que ser original, se pueden hacer copias también, pero lo normal es adjuntar una original de la declaración de conformidad. Y a partir de ahí ya podríamos ya hemos obtenido todos, diríamos, los tics de OK, podemos poner el marcado CE en nuestra ventana motorizada. Como indicaba también Javier antes, el marcado CE debe colocarse directamente sobre el propio producto o en una etiqueta adherida al mismo. Independientemente de la forma de colocación, el marcado debe hacerse de manera visible, legible e indeleble. Esto es muy importante. Si nosotros preveemos que la ventana motorizada va a tener una vida útil de 30 años,
pues tenemos que utilizar algún medio que garantice que ese marcado C se ve de forma visible, legible e indeleble durante 30 años. Y eso es así porque muchas veces cuando se hacen inspecciones, cuando se hace transferencia de propiedades, etcétera, etcétera, muchos fallos que se producen son ¿dónde está el marcado C de esto? Que evidentemente lo tiene o lo ha tenido, pero si yo no lo veo ahora, puedes tener ciertas dudas. Lo que intentamos es dar, como decía antes, certidumbre a todo el proceso. El marcado C, que tiene que incluir, eso ya lo conocéis, simplemente como recordatorio, el logotipo C, la razón social, designación de la máquina, designación de la serie o del modelo, el número de serie y el año de fabricación, que es el año en el que se finaliza el proceso de fabricación. Vosotros podéis tener componentes, las cuasi máquinas que mencionaba anteriormente, con un marcado con un año anterior. Vosotros en el marcado del producto final tenéis que poner el año en el que finalizáis el proceso de fabricación de la ventana motorizada. Y aquí hay dos ejemplos de marcado C. Podéis poner un marcado según Reglamento de Productos de la Construcción y un segundo marcado, diríamos, utilizando los requisitos de la Directiva de Máquinas y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética, o lo que venís haciendo, seguramente el 100% de vosotros, es un marcado que, diríamos, incluya las tres directivas. Y este sería el ejemplo, pues bueno, un ejemplo de marcado de CE, de las ventanas motorizadas, que da conformidad a las tres directivas, o sea, Reglamento de Productos de la Construcción, en este caso, Directiva de Máquinas y Directiva de Compatibilidad Electromagnética. Y como reseña final, pues indicaros que tiene que estar sobre el producto, que tiene que ser visible, legible e indeleble. Y por mi parte, nada más. Abrimos, si os parece ahora, son y 45, un turno de preguntas y yo personalmente dispongo de tiempo para lo que los participantes en la jornada pues quieran trasladarnos. Muchas gracias de nuevo a SEFAVE por la invitación y espero que haya sido de utilidad la presentación. Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Francisco, porque ha sido muy interesante. Yo creo que han quedado claros toda la documentación y los pasos a seguir para hacer este marcado C de ventanas motorizadas. Y nada, pues ahora cederos la palabra a vosotros que nos estáis escuchando. De momento en el chat no ha llegado ninguna pregunta, pero bueno, como no sois muchos, si alguno se quiere encender el micrófono y tiene alguna duda en concreto, pues es el momento de trasladársela tanto a Francisco como a Javier. No sé si alguien se anima a la primera pregunta. Bueno, mientras se van animando, yo lanzo una que me ha parecido interesante. Comentabas que en el caso de la declaración de conformidad, Francisco, comentabas que en el caso de la declaración de conformidad sí que se entrega junto con el producto. En el caso del Reglamento de Productos de Construcción, la declaración de prestaciones sí que hay posibilidad de ponerla en la página web del fabricante. Aquí sí que es diferente, ¿no? Entiendo que aquí sí que tiene que acompañar al producto y no podría estar junto con la declaración de prestaciones en la página web. Estrictamente para la Directiva de Máquinas sí que es obligatorio. Entonces, cuando se conjugan, porque hay productos que evidentemente pues van más directivas incluso que la del Reglamento de Productos de la Construcción, Directiva de Máquinas, tal. Lo normal es adjuntarlo con el producto, pero evidentemente si ese producto va a tener, diríamos, una repetitividad a la hora de hacer pedidos comerciales, a la hora de establecer pues en los estocajes de almacenes y demás, se recomienda tenerlo físicamente. Con las nuevas tecnologías ya se empieza a aceptar también la reposición de esa declaración de conformidad en la página web del fabricante. Diríamos, los ciertos problemas, entre comillas, que pueda haber es la accesibilidad, por ejemplo, de la página web del fabricante, que sea más o menos accesible, que pueda cambiar el dominio de la página web. Entonces, lo que se intenta es, oye, suministralo en papel y si además lo repones en la página web, pues evidentemente puedes tener garantías de que si hay algún requerimiento a futuro, puedes tener los dos orígenes. Ya digo, estrictamente obligatorio sí que en la Directiva de Máquinas, pero es cierto que se puede, diríamos,
entender que si se suministra a través de la página web no habría ningún problema. Pero yo no conozco ningún caso en el que a la entrega de una máquina la declaración de conformidad se indique. La declaración de conformidad te la puedes descargar de la página web. En máquinas eso no lo he visto y seguramente sea algo, porque también os quería comentaros que la directiva de máquinas está ahora mismo en revisión. Lo que pasa es que son procesos que duran igual 5 o 10 años. Entonces, pero uno de los puntos precisamente que se está revisando es la accesibilidad de la documentación a entregar con la máquina. Entonces, no se puede decir nada tajante. Yo evidentemente me limito a lo que está establecido en la directiva 2006/42, que como bien sabéis, pues eso es de hace ya bastantes años. Entonces, sí que hay que suministrarlo. Fenomenal, gracias. Bueno, parece que ha quedado todo muy claro. En el chat no hay ninguna pregunta y no sé si alguien se quiere animar a alguna duda que le haya surgido más. Nada, todo perfectamente claro. Una de las dudas que, bueno, yo aprovecho, a ver si se animan, una de las dudas que nos suelen trasladar es el tema de que el motor ya tiene su propio marcado CE, que se incorpora, como nos has explicado muy bien, al expediente técnico, pero el marcado CE de este motor no es necesario que llegue al cliente final, simplemente se incorpora al expediente técnico, ¿correcto? Claro, la seguridad, diríamos, del usuario final, vamos, por experiencia propia también, es decir, que a todo el mundo le gusta ver el marcado CE en todos los sitios. Por seguridad, diríamos, o por curiosidad muchas veces, porque muchas veces a la hora de hacer pedidos, etcétera, dices, la curiosidad es que yo quiero verlo. Lo normal es que el fabricante del motor, por lo que comentaba de la indelebilidad, de la, diríamos, la disponibilidad de ese marcado durante la vida útil del motor, sí que tenga el marcado C puesto durante la vida útil del producto. Porque si no, a ver, en el expediente técnico, evidentemente, ese motor tiene como cuasi máquina que es, tiene que tener su marcado CE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no lo tiene, puede, diríamos, tratar de enmascarar el que de origen no lo haya llevado. No sé si me explico. Puede suponer una merma en la claridad a la hora de poner en el mercado esa ventana motorizada. Porque lo normal es que, claro, tú como usuario o como cliente final digas, necesito toda la información, diríamos técnica de la máquina. Y de esa ventana motorizada necesito saber que en algún momento ese motor, ese accionador, tiene su marcado CE, porque me da certeza de que evidentemente eso cumple los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho visual de que no lo tenga, pues puede generar ciertas, bueno, entre comillas, problemillas. Por lo que os comentaba antes, de que está puesto en la propia directiva. Es decir, se puede hacer las autoridades de vigilancia del mercado, con sus inspecciones visuales, pues si ven el marcado, dicen, oye, pues ya me quedo más tranquilo. Porque si no lo ven, dicen, ¿me entendéis? ¿No? Más o menos esas cuestiones. Entonces, lo normal es que cuando se adquieren los motores, los accionadores, ya vengan con su marcado C y a partir de ahí el instalador, el ensamblador, el fabricante final del producto simplemente lo instale tal y como le ha venido. Perfecto. Bueno, pues os vuelvo a animar, que ahora es el momento de hacerle las preguntas a nuestros expertos y bueno. También indicaros, tenéis nuestros datos de la presentación, cualquier duda que tengáis a la hora de todos los procesos de elaboración de expedientes, etcétera, etcétera. Evidentemente nosotros nos debemos como Asociación Española de Normalización a la elaboración de las normas, pero también es cierto que luego la experiencia que tenemos, por lo menos en mi caso, hablo también yo creo que en nombre de Javier, sí que podemos resolveros consultas o trasladárselas a SEFAB, evidentemente, y ir de la mano para, diríamos, pues solventaros todas las incertidumbres que podéis tener a la hora de estos nuevos productos. Como decíais al principio, la domótica, todo esto nuevo que se puede controlar, es evidente que es una mejora sustancial del producto, es evidente que supone, digamos, una evolución del prestigio de los productos, pero también genera
ciertos riesgos, ciertos peligros que hay que tener en cuenta, evaluar y, como he dicho ya varias veces, reducir, eliminar o cuanto menos informar de que existen estos peligros. Y eso garantiza, evidentemente, y eleva los niveles de prestigio de los equipos. Fenomenal. Pues si no hay entonces ninguna pregunta, como os he comentado, os enviamos las presentaciones que hemos escuchado hoy y bueno, que si no surgen ahora las preguntas, pero surgen más adelante, que seguro que es así, estamos a vuestra disposición en ASEFAVE y gracias otra vez a Francisco y a Javier por acompañarnos hoy y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, adiós. Cuidaros. Adiós.